Este es un video diferente. Hoy vamos a hablar de la inspiración y para esto me gustaría que me acompañaras a trabajar en mi taller. Se ha dicho y escrito mucho sobre esta palabra, pero en realidad, ¿qué es la inspiración? La mayor parte de las personas la asocia solo a los artistas, pero yo creo que no es exclusiva de ellos. La palabra inspiración proviene del latín inspiratio y se compone de las voces in, adentro, y spirare, respirar. Su significado se aplica al mundo de la creatividad de un modo más bien figurado. Así como el aire ingresa a los pulmones, la creatividad entra en el artista. Esto se debe a que se le atribuía el rapto creativo a la acción de deidades, llamadas musas en el imaginario grecorromano. Esta idea de la inspiración como un don divino o sobrenatural existe también en la religión. Específicamente en el imaginario cristiano, los ángeles o la mano divina podían inspirar a los profetas, produciéndoles visiones o también a los artistas, cuyas obras por lo tanto están en contacto con la esencia de Dios. Incluso se decía que era el aliento divino, el que despertaba dichos talentos en la humanidad. Creo que la inspiración está íntimamente ligada a la creatividad. La creatividad es una habilidad que pertenece a todos los seres humanos. Es algo con lo que nacemos, por lo tanto, no existen personas que no sean creativas. Lo que sí existen son personas que deciden cultivar esa habilidad. Por ello, entrenan su cerebro a pensar de formas poco convencionales y mirar las cosas desde ángulos distintos. Entonces, ser creativo no es lo mismo que dibujar o pintar bien. Una persona creativa es capaz de pensar y resolver problemas de una manera innovadora, ya sea la preparación de una cena, la administración de las cuentas o la gestión de la casa o del trabajo. Decidir llevar una vida creativa no significa convertirse en artista o tener un hobby creativo. Vivir la vida de forma creativa significa que quien nos empuja a tomar las acciones y decisiones en nuestra vida es la curiosidad y no el miedo. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer por miedo a no tener talento, a que nos digan no, por miedo a que nos roben esa idea que tantas vueltas nos da en la cabeza, al que dirán, a no tener la formación o los diplomas necesarios? En resumen, a no ser suficiente. Y lo sé, el miedo pesa mucho, tanto que puede paralizarnos. Pero una vez que lo reconocemos y vemos qué está haciendo en nuestra vida, ¿no crees que vale la pena volver a tomar el timón de nuestras decisiones? Personalmente me gusta mucho la forma en que la escritora Elizabeth Gilbert define las ideas, pues según ella son formas de vida energéticas e incorpórea, completamente separadas, pero en grado de ponerse en contacto con nosotros. La única forma que tienen para manifestarse es gracias a la colaboración con los seres humanos. Las ideas giran en busca de la persona adapta. Si la persona acepta, esta idea se concreta y materializa. Así, gracias a los esfuerzos del hombre, es que las ideas salen del éter y se hacen realidad. Una vez que esa idea ha entrado en nosotros, tenemos la posibilidad de decir sí o no. Si decimos no, la idea será en busca de otro ser humano con el cual pueda colaborar. Si decimos sí, entonces es ahí donde empieza la gran aventura, pues la inspiración se ha manifestado. Sentiremos un gran deseo de hacer, de convertir en realidad eso que mueve nuestros pensamientos. Y es aquí donde se puede asociar la inspiración con el artista, pues nos convertimos en creadores de nuestra realidad. Lograr concretar esa idea no siempre es fácil. Muchas veces nos encontramos dentro de un camino en zigzag, con muchas subidas y bajadas. A veces las ideas se quedan en el camino, otras se concretan y cuando esto sucede podemos sentir un placer inmenso. Espero que este video te haya gustado y si es así, te invito a suscribirte a mi canal y a darle un like. Nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien.